Pongámonos cómodos, como siempre, ¿no? A no distraernos en lo posible. Teléfonos en modo avión o apagado, no sé cómo quiera tenerlo. Hay un ruidito por ahí. No, hay como un pequeño ruidito, pero... Bueno. Corazones dispuestos. Amén. Eso es lo importante, a recibir la palabra. Que el Señor tiene algo para nuestras vidas y es a través de la palabra. Amén, ahí está bien. Oh, sí. Porque si es un poco fastidioso eso. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a la palabra. El pastor Jaime Merino es el que trae el mensaje esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Shalom, shalom hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga. Vamos a orar, pedir la gracia del Señor para su palabra. Bendito eterno Dios, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, tu unción y que abras, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra, Señor. Que por la fe, Señor, es dada. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estos tres, amor, gozo, paz, provienen de Dios y nos relacionan con Dios. O sea, están dados para tener nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Luego dice benignidad, bondad, fe. Estos tres ahora nos vinculan entre nosotros, porque la benignidad, la paciencia, la benignidad y la bondad nos relacionan en medio de nosotros, porque hay que ser pacientes unos con otros, dice la palabra, y verdaderamente es una buena forma de poder vivir bien siendo pacientes unos con otros, siendo bondadosos también, y ahora fe, mansedumbre y templanza son los que nos relacionan con nosotros mismos, porque la fe no, su fe no me va a dar a mí fe, o sea, su fe no es mi fe, ni la mía la suya. Cada uno trabaja en esas áreas: fe, mansedumbre y templanza. Ahora, esta fe también se habla en el libro de los Corintios ya no como fruto, o sea, ya no para mí, porque aquí esta fe es para mí, esta fe se relaciona directamente conmigo. En Corintios dice que el Espíritu, dice, después de haber trascendido, repartió dones espirituales y dice que repartió palabra de ciencia por el Espíritu, repartió palabra de conocimiento por el mismo Espíritu y fe por el mismo Espíritu. Pero los dones ahora son, ¿para qué son los dones? Para el servicio del cuerpo, amén. Entonces esta fe que comienza como fruto, que decir, como un concepto, pasa a ser como don, como una herramienta de edificación del cuerpo de la iglesia. Dice, después de hablar en la carta a los Hebreos, del capítulo 11, pasa al 12 y dice, conociendo estas cosas que ahora vamos a ver, conociendo estas cosas, dice, despojémonos pues.
del peso del pecado que nos asedia, porque la naturaleza carnal siempre asedia, ¿me entiende? Siempre a oponerse contra lo espiritual, porque dice que combaten entre nosotros. Y despojándonos, dice, de ese peso del pecado que nos asedia, pongamos los ojos hacia adelante. Dije, sigamos hacia adelante, dejando atrás una historia, comencemos una nueva, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y esta palabra me llama la atención, dice que Jesús es autor de la fe y también consumador. Autor porque yo, antes de Cristo, he creído en cosas, he creído en personas. Y claro, unas personas que creí me han llevado bien, otras no, igualmente a las cosas, pero cuando viene Cristo, transforma mi forma de creer y me da un nuevo concepto de creer, que es la fe. Y creo que a cada uno de nosotros, porque todos hemos creído en alguna manera, pero cuando viene Jesús a nuestra vida, nos da una nueva forma de creer, un nuevo concepto de creer que se llama fe. Y de eso quiero hablar, Y dice que es consumador de la fe, porque esa fe que recibí como concepto cuando conocí a Cristo, recibí a Cristo, porque me enseñó una nueva manera de creer, ya no en cosas, ya no en personas, sino creer en el único y verdadero Dios. Abre el Señor, cuando uno recibe a Cristo, abre una fecundación espiritual, es como una semilla que entra en el corazón, que inicialmente no da mayores señales, pero luego cuando comienza a crecer, comienza a cambiar toda la vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esa fe que vino como concepto, que Dios dice es el que creador de la fe, consuma nuestra fe en la medida que nosotros vamos caminando. La fe es como, igual dice, ¿no?, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y claro, es en el día donde las cosas se entienden mejor. Vamos a leer Lucas capítulo 17, en el verso 5. Dijeron los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, ellos que estaban cerca, ¿no? Aumentanos la fe, Señor. Ahora, ¿por qué dicen aumentanos la fe? ¿Cuántos quieren fe? ¿Ya? ¿Y para qué quieren fe? Para creer. Pues la fe es más que creer. La fe es hacer. La fe parte de un concepto que se llama creer. Y está escrito en Hebreos, en el capítulo 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es decir, creer, ¿de acuerdo? Ahora, los apóstoles le dicen, Señor, aumentanos la fe. O sea, es decir, ellos asumen tener un nivel de fe, porque Dios ha repartido fe. Conforme a cada uno, Dios le pareció, le dio a cada uno una medida de fe. Y ellos dicen, aumentanos la fe. Y Jesús no le dice que les va a aumentar la fe. Les dice algo que probablemente los deja así sorprendidos. Le dice, si tuvieran fe, o sea,
Si tuvieran, esto quiere decir, le está diciendo que no tienen, que lo que ellos creen como fe no es fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el mar, y obedecería. Pero muchas veces nuestra fe va en ese giro de ese tipo de sacar montes y echar al mar, y si no, no es fe. Yo creo que, por ejemplo, o también se va dirigido hacia los milagros. La gente quiere ver en la iglesia que le crezca la pierna a uno, que el cojo camine y que hable el mudo, ¿me entiende? Para aumentar su fe. Pero eso no aumenta la fe. ¿Qué es lo que aumenta la fe? ¿La fe por dónde viene? Por el oír. No es, o sea, esos son señales, ¿no? Señales para gente que todavía no tiene fe, y por esas manifestaciones sobrenaturales se van a acercar. Dios enamoró a su pueblo en Egipto por medio de señales sobrenaturales. Dios se enamoró convirtiendo el río Nilo en sangre, trayendo plagas, señales sobrenaturales para sorprender a su pueblo, porque así como un hombre sorprende a su novia con detalles, con cosas que pueden impresionar, son impresiones. Pero cuando llegó al monte Sinaí, se acabaron las impresiones y les dijo, estas iban a ser las condiciones para vivir. Estas condiciones serían para que podamos estar de común acuerdo. Y es así, los novios, cada uno en su casa, viven una etapa, pero cuando pasan a vivir en su casa, ya juntos, se tienen que dar reglas, porque está bien, yo soy así, pero aquí tienes que ser así, ¿de acuerdo? Y no es que cada uno quiere vivir indistintamente a su manera. Le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y estos mismos, vamos a verlo, en Hebreos 11:1 hemos hablado un concepto de la fe. Esto es solamente un concepto. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer. Pero va más allá, porque Hebreos no termina ahí. Hebreos, cuando habla de la fe, no termina en qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice más cosas. Dice que por esta fe recibieron testimonio los antepasados. Es decir, que por la fe de algunos, que no solamente fue creer, sino también alcanzaron testimonio antes. Y testimonio no es decir cualquier cosa. Testimonio es ser testigo, ¿cierto? ¿Quién da testimonio? El testigo. ¿Y quién es el testigo? El que vio, el que estuvo ahí, al que le consta. Así que no podemos dar falso testimonio. ¿Me entiende? Falso testimonio es hablar de lo que no se tiene una constancia personal. Y dice que lo que se ve en el verso 3, que por la fe dice, comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y comienza a mostrar algunos como Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció un sacrificio superior a Caín. Dice que por la fe, en el 5, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte. Y dice también en el verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa o es galardonador de los que le buscan. Entonces comienza a tener sentido la fe más allá de creer.
La fe comienza a dejar de ser solamente un concepto y encontrarse con una realidad. Y dice que todo lo que se ve hecho fue hecho de lo que no se ve, porque esto es un principio de mente, no de mente. Porque todo se construye en la mente. La fe misma se establece por medio de la gracia de Dios en nuestra mente para creer, pero para creer de una forma distinta, una superstición, de pensar que crees que tal vez lo que no crees, y luego se manifiesta en una realidad. Y es así, o sea, es así. Entonces, es así como la fe o lo que crees comienza a manifestarse, deja de ser un pensamiento, deja de ser un concepto y comienza a volverse una realidad. Vamos a ver en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 del verso 22. Sucedió pues que en aquellos días abordó Jesús una barca con sus discípulos y sentándose en ella junto con los discípulos le dijo: vayamos al otro lado del mar, del lago. Vayamos al otro lado del lago. Y es importante considerar que siempre hay que ir al otro lado. Amén. La palabra hebreo, ¿qué significa? Hebreo significa el que va al otro lado. Esa es nuestra tarea en la vida. Nuestra tarea en la vida es ir al otro lado, ¿me entiende? Nuestra tarea en la vida es trascender. Nuestra tarea en la vida es pasar y evolucionar, si podemos llamarlo así. Y le dijo: vayamos al otro lado del lago. Pero dice que cuando estaban navegando, Jesús se durmió. Y cada vez, o sea, el camino es esto. El camino es siempre, buscamos que pasar al otro lado. Pero cuando decidimos ir al otro lado, vamos a encontrar también tormentas. Vamos a encontrar que el mar, el viento, las circunstancias de la vida se oponen para que podamos llegar a nuestro destino. Y en esos momentos donde nos encontramos así, parece que Jesús se ha dormido. No, tal vez no lo sentimos, ¿no? Somos personas que tenemos una alta necesidad, o no sé cómo llamarlo, pero necesitamos estamos vinculados fuertemente a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y necesitamos, por naturaleza, poder ver, poder tocar. Dios mandó un principio, una ordenanza, dijo: no te harás ídolos ni de lo que hay en el cielo, ni de la tierra, ni cosa de animales, nada, le dijo, nada. Mientras que las otras naciones sí tenían divinidades, al sol, la luna, los animales, diferentes formas de manifestación, porque ellos, su necesidad, su vínculo con la divinidad estaba por medio de cosas que podían ver o tocar. En cambio, en nuestro caso, en el pueblo, Dios le dijo que no hiciera eso, porque su relación con la divinidad no estaba fundamentado en cosas que puedan ver, sino en lo que no pueden ver, y eso que no puedes ver se llama fe. Amén. Entonces, dice que Jesús se durmió. Y cuando Jesús se duerme, cuando perdemos ese contacto, ese vínculo, digamos, es donde se comienzan
a levantar las tormentas. Y dice que se levantó una tormenta de viento y de agua, de olas tan grandes que parecía que la barca se iba a hundir. Y fueron donde Jesús a despertarle y le movieron y le dijeron: Maestro, levántate que perecemos. Y Jesús se despertó, habló al viento, habló a las aguas, y todo se hizo una gran bonanza. Y dijeron ellos: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y las aguas le obedecen? Y en esa bonanza Jesús habla con ellos y le dice: ¿y dónde está vuestra fe? ¿Por qué le dice: ¿y dónde está vuestra fe? Porque la fe actúa, ¿cierto o no? Si la fe es un concepto, solo eso. Pero Jesús le dice: ¿y dónde está vuestra fe? O sea, ¿dónde está la fe que dicen ustedes que tienen? Si para esto era la fe era para que actúe sobre esta circunstancia. La fe estaba para que actúe sobre esta tormenta. La fe era para que puedas usar en este momento. Y le preguntó: ¿y dónde está vuestra fe? Entonces también hay fe así. Hay fe de conceptos. Es la fe de conceptos donde Dios, Jesús, al concebir, al ser concebido en nuestro corazón, comienza a cambiar nuestra mente, comienza a cambiar los conceptos de la vida, comienza a esclarecer un panorama personal y colectivo de una forma diferente de lo que nuestros ojos y nuestro entendimiento haya podido entender. Y esta es una fe sencillamente que, aunque sea un concepto de fe, tiene que ir en un proceso de crecimiento. Porque no se trata solamente de creer. ¿Cuánto dicen amén? Es que tener una experiencia con la fe va más allá de creer. La experiencia con la fe va más allá de creer, que te impulsa a hacer. Y vamos a verlo en Marcos capítulo 5, un caso. Marcos capítulo 5, el versículo 25. Y había una mujer, cierta mujer dice, no dice quién es, porque puede ser tú, puede ser yo. No dice aquí. Había cierta mujer, dice, que padecía flujo de sangre. Y había, dice, padecido, había pasado por muchos médicos. Y había gastado con ellos todo lo que tenía y ninguno le había podido curar. Y esto es un poco las fuerzas humanas, ¿no? Que a pesar de que tienes un concepto de fe, no aplicas la fe, porque prevalece tus recursos, prevalece tu capacidad, prevalece la forma que tú puedes hacer. Y cuando fracasa lo que puedes hacer, dicen, algunos he escuchado y es verdad, que donde se acaban las fuerzas del hombre comienza el poder de Dios. Porque esto es naturaleza. Siempre tenemos la tendencia. Está la fe, ¿me entiende? Está la fe, Dios nos ha dado la fe, pero el primer impulso es: ¿qué voy a hacer? Y dice que esta mujer había gastado, había agotado todos sus recursos, ¿no? Me imagino materiales, emocionales. Y dice que cuando oyó hablar de Jesús, las cosas cambian. ¿La fe por dónde viene? Dice que oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús y ella dijo dentro de sí, es decir, pensó. Por eso que la mente
que te digo, un factor importante donde concebimos la potencia de Dios, concebimos la bondad de Dios, el amor de Dios, porque la mente es la boca de nuestra alma. La mente come lo que quiere, y así como puede tomar agua dulce, también puede tomar agua amarga, y depende de lo que dejas entrar, depende en tu mente. Y dice que oyó hablar de Jesús y dijo dentro de sí, es decir, pensó. Y eso es lo que nos falta muchas veces. ¿Entiende? Actuamos por impulsos, pero no hay mucho de ejercicio de la mente, la meditación. ¿Entiende? El pensar, el dar un tiempo para que la palabra deje de ser una palabra y comience a trascender en cosas que el Espíritu Santo te puede abrir a realidades. Dejar de ser ideas a convertirse en realidades. Y dice que cuando oyó hablar de Jesús, dijo dentro de sí, si yo tan solo fuera y tocare el borde de su manto, sé que seré sana. El borde de su manto, esos zig-zig que tenían, que cada vez que los tocan es para recordar los mandamientos de Dios, fue ahí donde llegó en medio de la multitud y tocó el borde de su manto, y dice que en ese momento se secó toda la fuente de la sangre que emanaba de ella. Y Jesús también siente que ha salido poder y le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos con el razonamiento humano y natural le dicen, pues ¿cómo vas a decir, Señor, quién te ha tocado si ves la cantidad de gente que hay y la multitud oprime? ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Y Jesús dice, alguien ha salido poder de mí, dice Jesús. Y la mujer, al verse descubierta, explica lo que había recibido, explica la sanidad que había recibido, y explica tal vez que ella oyó hablar, solamente oyó, pero ese oír, que por donde comienza la fe, también le llevó a impulsarse a llegar hasta donde estaba él. O sea, no solamente fue oír, ni tampoco creer, sino también hacer. Y ella fue, dice que, y Jesús le dijo, bien mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo ni siquiera, yo te he sanado. Le dijo, tu fe. O sea, la fe que has hecho operar, la fe que te ha impulsado a actuar en tu propio beneficio, te ha salvado. Porque la fe tiene que operar, la fe tiene que actuar. La fe está ligado a una necesidad, siempre. La fe no es una condecoración, la fe no es una medalla, la fe no es una presunción, ¿me entiende? La fe es una herramienta que Dios nos ha dado por misericordia, conociéndonos como somos, sabiendo lo débil que somos y sabiendo que estamos en un mundo adverso, contrario, de oposición, para que con esa herramienta podamos salir de las dificultades. Eso es la fe. Y esta es la fe, digamos, que va trascendiendo de un concepto a una realidad, donde esta mujer quedó sana. Y Jesús le dice delante de todos ellos, tu fe te ha salvado. Y está diciendo que la fe no debe de estar en un frasco de alabastro. La fe tiene que estar en un flujo constante de ir y venir, porque cuando aplicas tu fe vas a ver que tienes más fe, y cuando vuelves a aplicar tu fe en lo mismo y ves que tienes una solución,
tu fe comienza a fluir de manera que te conviertes en un testigo genuino. ¿Me entiendes? Puedes dar testimonio de la fe, porque dices tú que yo he hecho así y así me ha resuelto. Y lo he vuelto a intentar hacer y también ha vuelto a ser así. Y lo he vuelto a hacer y otra vez ha sido así. Y así es la ciencia, ¿sabes? Algo para que sea reconocido como ciencia necesita cinco pasos. Información, conocer de algo. Inducción, ponerte en contacto con ese algo. Experimentación, que tú experimentes una vinculación. Comprobación, que compruebes que funcionó y que se pueda volver a repetir. Cuando algo cumple con estos 5 principios, es ciencia. Y a veces distinguimos o nos separamos tanto de la ciencia cuando la palabra de Dios es ciencia pura, es ciencia del más alto nivel, porque la ciencia se equivoca, pero Dios no. Amén. Entonces así es la fe. La fe es una ciencia aplicable a nuestra realidad. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 2. Entonces vemos que la fe funciona o no. Ahí está la escritura, lo dice. ¿Me entiende? Luchamos a veces entre esa realidad y el concepto y a veces no encontramos. Pero hay y se da. Aquí hay otro nivel o grado de fe que es un poco más alto. Pasado algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y cuando entraron en la casa que él estaba, dice que había tanta gente que ya no había lugar para nadie, ¿no? Entonces vinieron a Jesús trayendo a un paralítico. Vinieron trayéndole. El paralítico no fue solo. Le llevaron. Y imagino que le llevarían 2 personas cogiendo de una camilla, ¿no? O tal vez 4, no sé. Pero le llevaron. Le llevaron y como no había por dónde entrar, porque este paralítico tenía una necesidad y necesitaba una solución. Y estos hombres habían oído hablar de Jesús y sabían que la solución estaba en Jesús, pero tenían la posición que había mucha gente. Y a veces cuando vemos mucha gente, damos la espalda y nos vamos. Cuando vemos mucha gente, parece que somos los últimos. Cuando vemos mucha gente, parece que somos los olvidados. Y así se debilita nuestra fe. Pero dice que estos hombres, viendo que no podían entrar, subieron por el techo y abriendo el techo, hicieron bajar la camilla justo delante de Jesús. Y Jesús dice, viendo la fe, ¿de quién? De ellos, no la fe del paralítico. Vio la fe de ellos. Y Dios obra en unos por la fe de otros. ¿Me entiendes? No es una trasvasación de la fe, sino que es la obra de la fe por medio de la solidaridad. Que es que la fe obra por la solidaridad. Y es una fe que sube de mi fe, de mi fruto que he recibido por el Espíritu Santo para trabajar conmigo, comienza a convertirse o a evolucionar de ser un fruto solamente a convertirse en un don en favor de otros.
Y dice que Jesús vio la fe de ellos, y Jesús siempre tiene que ver la fe cuando tu fe está actuando en favor de otro. ¿Sabes que uno de los principios más importantes de la vida es que cuando que tú te ocupas de otro, Dios se va a ocupar de ti? Cuando tú te ocupas de problemas de otro, vas a ver cómo Dios comienza a hacer en ti las cosas que no has podido. Porque una de las formas más genial y más absurda de perder fuerza, de debilitarse, perder inversión y perder todo medio, es cuando quieres hacer lo que no puedes hacer. Porque cuando tienes un problema y te ocupas tanto en tu problema, es decir, por tus propios medios, te comienzas a debilitar, te comienzas a desgastar, comienzas a perder tus recursos y comienzas, ¿sabes qué?, a ver el desalentador fruto infructuoso de haber hecho muchas cosas y nada se ha resuelto. Pero cuando esas cosas, tú por ejemplo, claro, que es un problema, es algo que no puedes resolver, ¿sí o no? Porque si lo puedes resolver ya no es problema. Problema es mientras que yo no lo pueda resolver. Entonces, pero si yo no puedo resolver en vano, voy a desgastarme inútilmente, ¿cierto? Porque dice el Señor, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y a veces, y nos dice también, ¿cuál es 33.3? Jeremías 33.3. Dice, clama a mí. Y claro, ¿en los problemas se clama o no se clama? ¿En los problemas se clama o no se clama? Claro que se clama. Clama a mí, dice el Señor. No dice hagas así, dice clama a mí. Porque esto que es problema y que no puedes resolver, eso lo puedo resolver yo, te dice el Señor. Clama a mí, pero clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes qué? No nos va a dejar sin auxilio. El Espíritu Santo es la mano de Dios, ¿me entiendes? Con nosotros dijo que es nuestro ayudador, dijo que Él nos consolaría, porque hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, pues. Si no se puede, no se puede. ¿A dónde vamos a ir si no a dejarnos consolar por el Espíritu Santo? Por ejemplo, hay cosas irreparables que no se pueden hacer, pero ahí está también para consolar. Tal vez ya no para hacer, pero sí para consolar. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te enseñaré, dice, te enseñaré, porque enseñar no es igual a mostrar. Te dice, así será, te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Soluciones. Soluciones. Dios trae soluciones. Dios trae soluciones cuando vas a Él. Y dice que este hombre cargado, viendo la fe de ellos, dice que le dijo, viendo la fe de ella, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y se escandalizaron. Se escandalizaron las personas que estaban ahí tal vez con el concepto y la idea. Nosotros, Dios los conoce, y por eso que a veces nos sentimos tratados de alguna manera incomprendida, porque no nos comprendemos a nosotros mismos y a veces por esa razón no comprendemos las acciones de Dios sobre nosotros. Hay cosas que necesitamos. ¿Por qué entramos a veces en situaciones difíciles o pruebas? Porque es necesario para nosotros. Porque al momento la prueba o la dificultad es incomprensible porque los sentidos se han bloqueado, ¿me entiende? Se han bloqueado porque el dolor bloquea. ¿Quién va a decir que no?
El dolor bloquea los sentidos. El dolor bloquea la razón. En dolor no se puede pensar. En dolor solamente se siente y se sufre. Pero es ahí donde la fe puede trascender. Es ahí donde al final de lo caminado comenzamos a ver atrás muchas experiencias que aunque en el momento mismo fueron de mucho dolor, terminamos dando gracias a Dios porque eso era lo que yo necesitaba. Y si tendría que volverlo a repetir, seguramente que lo repetiría de otra manera, sabiendo que es para mi bien. Y así es el Señor. Dice que, y pensando el pensamiento de ellos, ¿qué es más fácil? Le dijo. Que le diga tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Y dice que levantó su lecho, el paralítico, y se fue. Y dijeron, nunca habíamos visto algo así. Porque solamente la fe te puede hacer ver cosas que nunca has visto. Solamente la fe te puede abrir a una realidad que no conoces. Solamente la fe te puede abrir una realidad que solamente era producto de una imaginación, es decir, yo creo que cuando dice que Dios cumple los sueños y los anhelos del corazón, en el momento que concebí un sueño, eso era solamente un sueño, era algo tan lejano, algo tan difícil para mí, pero hoy día veo en algunas áreas de mi vida que Dios ha cumplido los anhelos de mi corazón. No entendí en su momento, ni hice gran cosa por hacerlo, pero hoy día veo que es así, que vemos cosas que nunca hemos visto y solamente por medio de la fe. Vamos a terminar en un pasaje de Lucas capítulo 7 para encontrar, ¿sabes? Porque hay formas de fe. Hay conceptos de fe diversos. Hay personas que tienen mucha fe, ¿cierto? Hay otros hasta que presumen de mucha fe, que se sacan el saco, le dan 2 vueltas y todo el mundo se cae al suelo. ¿Sí no han visto o yo no me he visto? Se sacan las chompas al saco, toda la iglesia se cae para atrás. ¿Eso será fe? No sé. Si lo quiere llamar así, así. Pero la fe es más que eso. La fe no presume. La fe actúa. Cuanto más secreto, toma mayor valor. Dice Lucas capítulo 7, al terminar estas palabras Jesús con el pueblo, porque Jesús hablaba con todos. Jesús no era clasista. Jesús era amplio. Y dice que ante el pueblo que le escuchaba, entró en Capernaum. Dice, y el siervo de un centurión, a quien amaba mucho. Vamos a ir tomando un poco de cuerpo la idea de la escritura en nuestra mente, ¿ya? Vamos a mentalizar este pasaje. No leer, ¿me entiendes? O sea, leer es leer. Vamos a meternos. Vamos a meternos dentro de la escritura, a ser un personaje más de este acontecimiento. Quiere ser como un espectador, quiere ser como un participante, pero vamos a estar dentro de este evento. Dice que después que Jesús terminó de hablar con la gente, con el pueblo que le escuchaba, entró en Capernaum. Y en Capernaum se encontró con un centurión, dice que tenía un esclavo, ¿no? A quien amaba mucho. Raro. Y escuchó también él acerca de Jesús. Así, la fe siempre viene por ahí.
¿Me entiende? Y dice que éste escuchó hablar de Jesús y habló con los ancianos de los judíos, es decir, con los judíos más radicales, con los judíos más ortodoxos, con los judíos más legalistas, esos que dijeron que no se puede entrar a la casa de un gentil porque estabas pecando. Eso no dijo Dios. Jamás dijo Dios que un judío no debía entrar a la casa de un gentil. Jesús dijo, más bien, cuando un gentil, un peregrino, esté en la calle, mételo a tu casa y tenlo como si fuera tu hermano. Pero ellos eran radicales. Ellos eran extremistas. Ellos eran fundamentalistas religiosos. Y ellos que eran así, dice que este centurión, ¿saben quién era un centurión, verdad? Centurión era un gobernador romano, era un militar con rango político también, que gobernaba a centurias, a cientos. Por eso era llamado centurión. Y dice que habló con los ancianos de los judíos. No sé cómo hablarían, pero dice que los ancianos de los judíos fueron a buscar a Jesús y le dijeron, es necesario que le hagas este favor, es necesario que le cumplas porque este hombre ama nuestra nación. Y Jesús queda impresionado. ¿Quién es este romano por quien estos, que suponen enemigos, vienen a hablar? ¿Quién es este hombre que, siendo un romano, como eran los romanos, ama a su criado? Y amando a su criado, que a quien no debía amar, porque el esclavo no era un ser humano, era una herramienta, que menos que un animal inclusive, porque a un animal lo podían curar y cuidar si enfermaba, pero a un esclavo lo mejor era matarlo y comprarte otro. ¿Por qué? Porque no iba a producir, iba a demandar gastos, entonces a un esclavo se le eliminaba, se le mataba y se compraba otro nuevo. Pero ¿quién era este romano que amaba a su judío? A su esclavo. ¿Quién era este romano que amaba al esclavo? ¿Quién era este romano que influenciaba de tal manera con los judíos, con los ancianos fundamentalistas, para que vengan a hablar por él, por el romano? Entonces, pues Jesús dice, yo iré, y se fue. Y cuando estaba por llegar a la casa, dice que le dijo, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero di la palabra y tu palabra sanará, porque yo también soy hombre con autoridad y soy hombre que está bajo autoridad. Yo le digo a mi criado, ve, y él va. Le digo a mi soldado, ven, y él viene. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se emociona, se sorprende de tal manera y dice al resto de la multitud que le acompañaba, de verdad les digo que ni siquiera en todo Israel he hallado una fe como la de este hombre. ¿Qué tenía este hombre? Que no tenían los judíos. Los judíos, pues eran un pueblo, han sido y son un pueblo de fe. Y podemos decir inclusive que dentro de todas las naciones de la tierra, Israel se ha caracterizado que en medio de todos de su sufrimiento y todo su recorrido como nación, lo único que le ha sostenido ha sido su fe. Amén. Pero entonces, ¿qué tenía este gentil para que su fe sea mayor que la de ellos? Vamos en muy pocas palabras a explicar qué tenía esta fe.
y es la fe que necesitamos nosotros. Primero, la fe de este hombre estaba fundamentada sobre el amor. Dice que amaba a su siervo. Y si una fe no está sustentada sobre el amor, puede ser cualquier cosa menos fe. Puede ser un negocio, puede ser, como dijeron por ahí, un espectáculo, puede ser muchas cosas, pero no es fe. Solamente el amor o el fundamento de lo que vas a hacer por medio de la fe, porque la fe es hacer o no. Amén. La fe es hacer, pero que lo hagas por amor. Que lo hagas por amor. Si lo haces por amor, es donde esa fe se cumple o cumple su verdadero objetivo. Es cuando la fe realmente tiene el sentido en la mente de Dios. Es cuando la fe verdaderamente es fe, motivada por el amor. Y dice que los ancianos de los judíos, estos que ni podían ver ni podían ver a los romanos porque le llamaban enemigos, y pusieron una ley que también decía que los romanos pusieron una ley sobre los judíos, decían, que Jesús dice, o sea, una ley de que un judío podía servirle como un animal de carga para cargarle los bultos durante una milla. Y Jesús le dice, si tu enemigo, porque sabían que ellos no eran amigos, le dijo, si tu enemigo te obliga a llevar su carga una milla porque era lo legal, tú llévale 2. ¿Me entienden? Porque se trata de hacer cosas que no son comunes. Y como estos judíos, estos principales o ancianos, fueron a hablar en favor de este romano. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Testimonio. Primero, que su fundamento es el amor. Y segundo, testimonio. Y el testimonio es el fundamento de una realidad expresada por medio de una experiencia. A ellos les constaba que este hombre amaba a su nación. Dice, nos construyó una sinagoga. Y la fe tiene que tener amor, pero también tiene que tener testimonio. Tiene que tener constancia de una realidad, no de palabras. Porque dice el Señor, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y esta fe tenía también testimonio. Y luego, cuando está llegando a la casa, le dice, Señor, no entres, no vengas a mi casa, porque no soy digno que tú entres en mi casa. Pero di la palabra y la palabra lo sanará. ¿Qué otra característica pinta acá? ¿Sabes qué? Se llama respeto, consideración. Este romano sabía que la mala ley dada por ellos de no entrar en la casa de los gentiles decía que si un judío entraba a la casa de un gentil se contaminaba. Falso, pero era una regla. Entonces, él sabía que si Jesús entraba a su casa, se iba a contaminar. Ahora, decimos que la fe está ligada a una necesidad, está unido a una necesidad. Pero el respeto también interviene aquí. ¿Por qué? Porque a veces tu necesidad te permite pasar por encima de los demás. Tu necesidad te permite justificarte y pasar a la ilegalidad, pasar por encima de los demás, atropellar porque era tu necesidad.
Pero cuando hay respeto, ¿sabes qué? Tu necesidad no es mayor que tu respeto. Cuando tu fe también tiene esa carga de respeto, sabes que no va a pasar por encima de nadie, no va a sobrepasar ni los límites por causa de tu necesidad. Y le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, porque si vienes a mi casa te vas a contaminar a la vista de los demás. Entonces, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Tenemos esta fe que Jesús exaltó. Amor, fundamento amor. Tiene, segundo, testimonio. Tiene, tercero, respeto. Respeto. Pase lo que pase, pase lo que te pase, respeta. Amén. Sea cual la condición que estés, en la que estés o bajo la que estés, respeta. Siendo señor, respeta. Siendo criado, también respeta. Porque el que respeta tiene fe. Y por último, le dijo: Señor, porque yo también soy hombre con autoridad y bajo autoridad. Yo le digo al que vaya y va, le digo al que venga y viene. Y Jesús se maravilló. ¿Por qué? Porque este cuarto punto, ¿sabes qué cosa era? Experiencia personal. No puede haber fe sin experiencia. No puede haber fe sin una experiencia personal. No puede haber fe en teoría. La fe se consolida en una realidad. Y este hombre decía: yo también soy hombre con autoridad y soy también hombre que está bajo autoridad. Porque si no estás bajo autoridad, tampoco tienes autoridad, porque la autoridad proviene, la autoridad delega. Cuando Jesús, en el último capítulo de Mateo, creo que es el 28, donde dice que Él ha sido enviado, Él reconoce autoridad. Y es así. Entonces, vamos a ver este modelo de fe. Que este modelo de fe sea nuestro patrón. Cuando vayas a hacer algo por la fe, porque tenemos que ser movidos a solidaridad unos con otros. Tenemos que aprendernos a amar unos a otros. Y a veces nos hemos preguntado, por lo menos yo, ¿y cómo voy a amar? Amar es hacer el bien. Solo eso. Amar es hacer el bien. Y todo lo que tú creas que puedes hacer de bien por otro, estás amando, estás cumpliendo, estás haciendo obrar tu fe por el sentido correcto, por la motivación correcta que es el amor. Cuando tu fe está en esa condición, tiene igualmente que testimoniar de Dios, del autor y consumador de la fe, porque no son obras de acto humanista, si no está Jesús de por medio y si no está testimoniado, no hay el testimonio de Jesús en medio de esto, pues habrá amor, pero no hay el vínculo perfecto del amor que es Jesucristo, porque se puede ser un buen humanista, y ciertamente lo hay. Hay humanistas mejores que los cristianos, pero su testimonio es su propio testimonio, no es el testimonio de Dios. Y hacen cosas mejores de lo que hacen los cristianos, pero tampoco es si no hay el testimonio. Luego, si tu fe no conoce respeto, mejor guárdasela para contigo.
porque el respeto también es amor. El respeto también es tener fe. Y por último, que tu fe pueda expresarse de una manera diferente en una realidad bajo estos conceptos. Y hagamos, pues, hermanos, de nuestra fe una realidad. Amén. No hay formas. O sea, no digamos cuándo, donde vayas, donde vas mirando, tu fe vaya mirando qué es lo que puedes hacer. Porque son regalos de Dios. Dice que hasta ángeles nos ha mandado Dios. Ángeles nos ha mandado para probar cuál es nuestra fe. Voy a terminar haciendo un experimento que va a dejar todo este mensaje en un solo ejemplo. Decía que la fe es una la fe se vincula con la necesidad, ¿sí o no? Yo he hablado, ¿cuánto rato? 45 minutos. ¿Y se ha resuelto mi fe? Sigo teniendo sed. Ahora voy a tomar un contacto con esto, que me puede, pero voy a ver, de repente no es agua, ¿no? De repente me han dado trago en vez de agua. No, sí es agua. Hasta ahí se ha resuelto mi problema. Entonces voy a pasar a un grado más. Ya lo vi, ya lo toqué, ya lo comprobé. Ahora ¿qué cosa es lo que he hecho? He interiorizado mi fe y me ha dado una solución. Que Dios les bendiga. Amén. La fe, qué grande que es, y tan pequeña a la vez, depende de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a dar paso